25. Y tampoco Vinicio pudo descubrir la causa de la que había sucedido. Y en el fondo de su alma se hallaba casi tan asombrado como Quilón, que aquellas gentes lo hubieran tratado de aquella manera, y en vez de tomar venganza por el atropello que efectuó en su casa, lo hubieran curado con solicitud sus heridas, y se lo explicaba, atribuyéndolo en parte a la doctrina que confesaban y en parte mayor a Ligia. Y además, por la importancia que tenía él como tribuno militar. Pero la conducta observaba por los mismos con respecto a Quilón se hallaba fuera del alcance de su comprensión acerca del límite a que pudieran llegar la magnanimidad de los hombres. Y a su espíritu venía, con tenacidad, no satisfecha, esta pregunta. ¿Por qué no mataron al griego? Habrían podido hacerlo con absoluta impunidad. Curso la habría enterrado en el jardín o llevado en medio de las sombras de la noche hasta el Tíber, que durante aquel periodo de asesinatos nocturnos, cometidos hasta por el propio César en persona, arrojaban por la mañana cuerpos humanos con tanta frecuencia que nadie se preocupaba ya en averiguar de dónde procedía. En su concepto, a los cristianos les asistía no solo el poder, sino el derecho de matar a Quilón. Por cierto, que no era la compasión casa del todo extraña al mundo a que pertenecía el joven patricio. Los atenienses habían erigido un altar a la misericordia y por espacios de mucho tiempo se habían opuesto a la introducción en Atenas de los combates de gladiadores. En la misma Roma, los vencidos lograban en ocasión alcanzar el perdón, como había sucedido, por ejemplo, a Calicrato, rey de los britanos, hecho prisionero en la época de Claudio. El vencedor, además de haber ordenado que se atendiese con generosidad a las necesidades del prisionero, le habían permitido vivir libremente en la ciudad. Pero la venganza de una ofensa personal le parecía a Vinicio, como a todos, no solo natural, sino también perfectamente justificada. El abandono de tal derecho era cosa inconcilible con su manera de pensar. Cierto es que en Ostrinium había oído él al apóstol prescribir que se debía amar aún a los enemigos, pero consideraba que esa era tan solo una especie de teoría de imposible aplicación en la vida. Luego cruzó por su cabeza esta conjetura. Tal vez no había dado muerte a Quilón por ser aquel día el de una de las festividades rituales o hallarse comprendido dentro de alguna de las frases de la luna, durante las cuales estuvieran vedado a los cristianos matar a un hombre. Había oído decir que en ciertas naciones hay días en los cuales no es permitido ni siquiera declarar o aceptar la guerra. Pero entonces, si tal era el caso, ¿por qué no habían entregado al griego a la justicia? ¿Por qué decía el apóstol que si un hombre pecaba 7 veces, era menester perdonarle 7 veces? ¿Y por qué Glauco había dicho a Quilón, que Dios te perdone, como yo te perdono? Quilón le había inferido el más terrible agravio que un hombre puede hacer a otro. Al solo pensamiento de cómo habría él de obrar respecto a un hombre que matase a Ligia, por ejemplo, el corazón de Vinicio parecía bullirle en el pecho como el agua hirviendo. No habría tormento que no fuera él capaz de aplicar en satisfacción de su venganza. Pero Glauco había perdonado. También había perdonado Uso,
Urso, que era capaz de matar en Roma con perfecta impunidad a quien quisiera, pues le bastaba para ello tan solo dar muerte al rey de la selva de Namea y ocupar su puesto. ¿Acaso el gladiador que ocupa su puesto, al que había llegado tan solo después de matar al rey anterior, sería capaz de resistir al hombre a quien Crotón no había podido vencer? Solo había una respuesta que dar a todas estas preguntas. Los cristianos no mataban por una bondad tan grande, que no tenía precedentes en el mundo, y por un mundo sin límites a sus semejantes. Amor que les ordenaba olvidarse de sí mismos, de las ofensas recibidas, de la propia felicidad y del propio infortunio, y vivir tan solo por los demás. En Eustenio, Vinicio había oído hacer mención del premio que habría de conquistarse con tal conducta, pero no lo comprendía. Estimaba que la vida terrena, relacionada con la obligación de renunciar a todo lo que es bueno y agradable en provecho de los demás, debía de ser una vida miserable. Así pues, en el concepto que se iba formando acerca de los cristianos había, además del mayor asombro, mucha lástima, y como si dijéramos, cierto asomo de desdén. Me parecían unas ovejas que tarde o temprano habrían de verse devoradas por los lobos, y su índole romana era incapaz de prestarse a reconocer personalidad a gentes que se ofrecían como presa para ser devoradas. Sin embargo, una cosa le sorprendió, que después de la partida de Quilón, en los semblantes de todos parecía resplandecer una especie de íntima alegría. El apóstol se aproximó a Glauco, le puso la mano sobre la cabeza y dijo: «Cristo ha vencido en ti». Glauco alzó entonces los ojos, lleno de esperanza y iluminado de júbilo, como si acabara de favorecerle una grande y desesperada aventura. Vinicio, que solo conocía el placer o la satisfacción nacida de la venganza cumplida, le contempló con ojos agrandados por la fiebre, que como quien mira a un loco. Vio luego, no sin honda indignación secreta, que a continuación Ligia posaba sus labios de reina sobre la mano de aquel hombre que tenía aspecto de un esclavo, y le pareció que el orden del mundo estaba totalmente trastocado. Enseguida Urso refirió cómo había acompañado a Quilón hasta la calle, y cómo ahí le había pedido que le perdonara si le había hecho algún daño al tomarle rudamente por los brazos. Por esto el apóstol lo bendijo otra vez. Crispo declaró que era aquel un día de grandes victorias. Al oír esto, Vinicio perdió por completo la hilación de sus pensamientos. Pero cuando Ligia vino de nuevo a ofrecerle una bebida refrescante, retuvo su mano durante unos instantes y dijo: «¿Entonces, tú también me has perdonado?» «A nosotros, los cristianos, no nos está permitido guardar rencor en nuestros corazones». «Ligia», dijo el joven, «quien quiera que sea tu Dios, le rindo homenaje. Solo porque es tu Dios». «Le rendirás homenaje en tu corazón cuando hayas aprendido a amarle». «Solo porque es tu Dios», repitió Vinicio con voz desfallecida. Enseguida cerró los ojos, pues la debilidad se había de nuevo apoderado de él. Ligia salió entonces, pero volvió un poco más tarde, y se inclinó hacia el joven para ver si dormía. Vinicio, presintiendo que se hallaba ella próxima, abrió los ojos y sonrió. Ligia pasó la mano levemente sobre ellos, como para incitarle el sueño.
Se halló entonces Vinicio dominado por una sensación de dulcísimo bienestar, pero luego se sintió más penosamente enfermo, y así era realmente. La noche había llegado, y como ella, una fiebre más violenta. Vinicio no podía dormir, y seguía con la vista ligia donde quiera que éste fuese. Por momentos caía una especie de sopor, durante el cual veía y oía todo cuanto pasaba a su alrededor, pero en el que también la realidad se hallaba mezclada con febriles delirios. Entonces le parecía que en un antiguo y desierto cementerio se alzaba un templo en forma de torre, y en el que Ligia era la sacerdotisa. Y él no le quitaba los ojos de la joven y la veía en un cúspide de la torre con un laúd en las manos, destacándose en plena luz como aquellas sacerdotisas que en las horas de la noche cantaban himnos de honor de la luna y a quienes viera él en el oriente. Él mismo iba ascendiendo con gran esfuerzo por una escalera de caracol, a fin de llegar hasta la cúspide y llevarse consigo a la joven. Detrás venía Quirión, para arrastrándose y castañándole por el terror los dientes y le pidiendo: «Señor, no hagas eso, ella es una sacerdotisa y él ha de tomar venganza». Vinicio no sabía quién era él, pero comprendía que iba a cometer un sacrilegio y empezó también a sentir un terror sin límite. Pero al acercarse a él, balustrada que rodeaba la cúspide de la torre, el apóstol, con su barba plateada, apareció junto a Ligia y dijo: «No alcéis la mano sobre ella, me pertenece». Y luego siguió adelante con la joven, yendo por un camino formado por rayos de luna, como si fuera el sendero que conducía al cielo. Él extendió entonces la mano hacia ellos y les pidió que la llevara en su compañía. Aquí despertó, recobró el sentido y miró en derredor suyo. El fuego brillaba ahora más débilmente dado, sin embargo bastante claridad. Todos hallaban calentándose junto a él, pues la noche era fría y desagrigada la estancia. Vinicio veía como en los labios de todos salía el aliento de forma de tenue vapor. En medio de ellos estaba el apóstol. A sus pies y sobre un escandal hallábase Ligia. A continuación, Glauco, Crispo y Miriam, al extremo de un lado, Úrseto, al otro el hijo de Miriam, Nazario, muchacho de rostro hermoso y de cabellos negros y largos que le llegaban hasta los hombros. Ligia escuchaba con los ojos fijos en el apóstol, y todos los semblantes estaban vueltos hacia él. Pedro les hablaba en voz baja. Vinicio miró a Pedro con una especie de temor supersticioso, casi comparable al que había sentido en el curso de su delirio febril. A su mente venía la idea de que aquel sueño era un transunto en la realidad, que aquel hombre de cabello cano, recién llegado de lejanas playas, le iba realmente a arrebatar a Ligia y llevársela por senderos desconocidos. Abrigaba a sí mismo la certidumbre de que el anciano estaba hablando de él. ¿Acaso disponiendo el plan para separarle de Ligia? Pues le parecía imposible que pudiese alguien tratar de otra cosa. Así pues, llamando a su auxilio toda su presencia de ánimo, concentró la atención para escuchar las palabras de Pedro, que se había equivocado, pues el apóstol estaba otra vez hablando de Cristo. «¿Vive? Solo invocando ese nombre», pensó Vinicio. El anciano refería en aquel momento
cómo se habían apoderado del Salvador. Vino una compañía, dijo, y algunos siervos del sacerdote, con el fin de apoderarse de él. Cuando el Salvador preguntó a quién buscaban, ellos contestaron: a Jesús de Nazaret. Pero cuando él les dijo: Yo soy, cayeron al suelo, no atreviéndose a poner sobre él las manos. Solamente después de la segunda interpelación se apoderaron de él. y aquí el apóstol se detuvo, extendiendo las manos hacia el fuego y prosiguió. La noche estaba fría, como esta, pero el corazón me saltaba dentro del pecho. Así pues, sacando una espada para defenderle, corté la oreja al sirviente del sumo sacerdote, y la habría seguido defendiendo más que a mi propia vida si él no me hubiese dicho: Pon tu espada en la vaina. Si mi padre me envía este cáliz, ¿no habré de apurarlo? y enseguida se apoderaron de él y lo ataron. Dichas estas palabras, Pedro se llevó las manos a la frente y permaneció silencioso algunos instantes, deseando antes de proseguir poner en orden la multitud de recuerdos que se agolpeaban en su imaginación. Pero entre tanto, Ursu, incapaz de contenerse, se puso de pie, dio más luz a la lámpara, reanimó el fuego con el atizador hasta que las doradas chispas brotaron en forma de lluvia dorada y el resplandor se hizo más vivo. Y entonces, volviéndose a sentar, exclamó: No importa lo que hubiera sucedido, yo... y hubo de callarse al punto, porque Ligia acababa de colocarse un dedo sobre los labios. Pero Eligio respiraba con fuerza, y era evidente que una tempestad rugía en su alma, y aun cuando estaba en todo momento pronto a besar los pies del apóstol. La escena que acababa de narrar era para él de todo inaceptable. Si alguien hubiera en su presencia levantado la mano sobre el reventor, si él hubiese estado cerca del reventor, trizas habría hecho de los soldados, de los siervos, de los sacerdotes y de los oficiales. Brotaron lágrimas de sus ojos, solo al pensar en esto, y a causa de su pena, por la lucha mental que estaba sosteniendo. De una parte, pensaba que no tan solo habría defendido al reventor con todas sus fuerzas, sino que habría llamado en su auxilio a los ligios, excelentes muchachos, y de la otra, que con ello habían desobedecido al reventor, y a lo mejor habían hecho más difícil la salvación del hombre. Por esta razón, le era imposible contener las lágrimas. Un sopor febril se apoderó nuevamente de Vinicio, el cual empezó a soñar semidespierto. Lo que estaba escuchando ahora se relacionaba con su imaginación, con lo que el apóstol le había dicho la noche anterior en el Astynium acerca de el día en que Cristo había aparecido en la ribera del mar Tiberíades. Veía una sábana de agua que se extendía ante sus ojos. Sobre ella, el bote de un pescador, y en el bote, a Pedro y a Ligia. Él, Vinicio, nadaba con todas sus fuerzas en dirección de aquel bote, pero le impidía alcanzarlo el dolor que sentía en el brazo roto. El viento azotaba las olas contra sus ojos. Empezaba a hundirse y a pedir auxilio con voz suplicante. Ligia entonces se arrodillaba ante el apóstol, quien hacía virar
la embarcación y la largaba a un remo del que Vinicio se apoderaba, y con la ayuda de ambos subió al bote y caía extenuado en el fondo. Y luego parecía que se ponía de pie y había una multitud de gentes que nadaba siguiendo la embarcación. Las olas cubrían de blanca espuma sus cabezas y en medio del torbellino solo podían verse las manos de unos poquitos, levantadas en alto. Pero Pedro iba salvando de tiempo en tiempo a los que estaban a punto de ahogarse y les iba recogiendo en el bote, al cual se iba a la vez agrandando como por milagro. Y pronto fueron llenados de aquellas embarcaciones grupos tan numerosos como las que se habían reunidos en Astenium, grupos que iban por momento tomando proporciones de verdaderas multitudes. Vinicio veía maravillado cómo todas aquellas gentes iban hallando cabida en la embarcación y temían que todos fueran a hundirse de repente. Pero Ligia le tranquilizaba señalándole una luz que brillaba en la distante ribera y hacia la cual se encaminaba. Aquí se entremezclaban de nuevo sus sueños con las descripciones que en Astenium había escuchado el labio del apóstol acerca de cómo Cristo se había presentado sobre el lago. Y ahora veía a los reflejos de luz una forma humana hacia el cual remaba Pedro, y a medida que ella se acercaba, se iba calmando el viento, tranquilizándose las aguas, se evitaba la luz, y empezó ahora a retomar tiernos himnos. El aire estaba impregnado del aroma del nardo. En la suficiente del agua emergía un hermoso arco iris, como si desde el fondo del lago surgiesen lirios y rosas. Y por último el bote encalló en la arena. Ligia le tomó entonces la mano y dijo: «Ven, yo te conduciré». Y le llevó hasta la región de la realidad. Vinicio se despertó de nuevo, pero sus sueños se disipaban lentamente y tardaban en recobrarse. Le pareció todavía, por espacio de breves instantes, que se hallaba en el lago, rodeado por las multitudes, ante las cuales ignoraba por qué razón. Empezó a buscar a Petronio, sorprendiéndose al no hallarle. La brillante luz procedente de la chimenea, cerca de la cual no había ahora ninguna persona, le hizo que se despejara por completo. Trozos de leña de olivos se iban consumiendo bajo las rosadas cenizas, pero las astillas de pino, que evidentemente habían sido puestas ahí solo algunos momentos antes, daban una llama brillante, a cuya luz pudo Vinicio ver a Ligia, que estaba sentada no lejos de su lecho. La vista de la joven le conmovió hasta el fondo del alma. Recordó que ella había pasado la velada anterior en Astinium, que durante el día entero se había ocupado en atenderla, y ahora, cuando todos acababan de retirarse a descansar, ella era la única que velaba en su cabecera. Era fácil adivinar su cansancio. Se hallaba sentada inmóvil y tenía los ojos cerrados. Vinicio se preguntó si estaría dormida o solamente sumida en sus pensamientos. Contempló su perfil, sus pestañas bajadas, sus manos puestas sobre las rodillas, y en su cabeza pagana empezó a tomar forma, si bien con dificultad, la idea de que él, al lado de la belleza desnuda, serena y engreída, existía en el mundo otra belleza nueva, implacable, dentro de la cual moraba un alma, mas no se decidía a llamarla cristiana, aunque el pensar en Ligia no podía separarla de la doctrina que profesaba.
Aún más comprendía que si todos se habían retirado a descansar y solo ella permanecía en vela, ella a quien él había ofendido, era porque su religión así se lo prescribía. Pero ese pensamiento que causaba admiración a él relacionaba con la religión de Ligia, le era al mismo tiempo desagradable. Había preferido que la joven obrara así tan solo por amor a él, a su rostro, a sus ojos, a sus formas estatuarias. En una palabra, por todas aquellas causas que más de una vez había hecho que rodearan sus cuellos, brazos griegos y romanos blancos como la nieve. Sin embargo, pensó que si Ligia hubiera de ser como las demás mujeres, le faltaría algo. Y Vinicio se sentía maravillado ante tales ideas y no sabía qué fenómenos se iban apoderando en su ser íntimo, pero comprendía que sentimientos de una índole nueva e insólita empezaban a nacer en su alma, y con ello gustos nuevos y extraños al mundo en que hasta entonces había vivido. Abrió Ligia en aquel instante los ojos y notando que Vinicio tenía en ella fijos los suyos, se le acercó y le dijo: «Estoy contigo, y yo he visto tu alma en mis sueños», contestó él.